puede asociarse también a cambios en las estructuras óseas, pero pues la inflamación de la nariz y de los senos paranasales. Antiguamente la gente hablaba solamente de sinusitis. Hoy en día el término correcto con el que ustedes deberían nombrar estas patologías es rinosinusitis, porque no existe una inflamación del seno paranasal sin que primero se te haya inflamado la nariz. O sea, siempre tiene que estar inflamado esto para que esto se te inflame. Entonces se llama rinosinusitis. En cuanto a la clasificación, hablamos de aguda y crónica dependiendo de si supera o no las 12 semanas y si se resolvieron de forma completa los síntomas o no. Aquí hay una tablita donde tenemos, estas son las semanas. Si tenemos menos de 12 semanas, hablamos de rinosinusitis aguda. Aquí se resolvió completamente y no volvió, aquí no se resolvió completamente y le volvió a dar, se resolvió no completamente y le volvió a dar. Entonces, cuando pasa eso, pero tiene menos de 12 semanas, se llama aguda recurrente. Y cuando continuamente el paciente siempre estuvo enfermo, nunca se mejoró y pasaron más de 12 semanas, se llama rinosinusitis crónica. ¿Ok? ¿Por qué sucede la rinosinusitis crónica? Bueno, pasa algo parecido a lo que pasaba con la trompa de Eustaquio en el oído, pero aquí es con el ostium de drenaje de los senos paranasales. Aquí, por ejemplo, está el esquema del seno maxilar, acá está el frontal también, y un poquito del etmoides, pero vamos a enfocarnos en el maxilar, que es el más fácil para que ustedes entiendan. Cuando esto está inflamado, cuando esto está cerrado, todas las paredes del seno maxilar se empiezan a engrosar y ahí es donde se me produce la sinusitis, porque el líquido, el moco que está aquí, se me queda estancado, igual como pasaba en el oído medio, y eso se sobreinfecta por cualquier bacteria. Entonces, tenemos obstrucción del orificio de drenaje, vamos a tener un ambiente hipóxico. En el ambiente hipóxico vamos a tener vasodilatación, podemos tener trasudado, que es los líquidos, las secreciones que aparecen. Podemos tener, a medida que pasa el tiempo, mayor disfunción ciliar, o sea, se pierde esa capacidad de transporte, de drenaje de esos líquidos y se estanca. Tenemos mayor producción, la función glandular empieza como a producir más moco, tratando supuestamente de barrer lo que hay, pero en vez de barrer se va formando cada vez un fluido más viscoso, y cuando tenemos tanta irritación de secreciones, pues se infecta. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Eso es como la fisiopatología que tiene que ver con la parte rinosinusal propiamente dicha. Sin embargo, también hay otras causas de rinosinusitis, como por ejemplo, si nosotros tenemos unos dientes cuyas raíces son muy largas, o por ejemplo un odontólogo me está haciendo un trabajo y dentro de su trabajo este piso estaba muy delgado y lo perfora, y tenemos una comunicación de la boca con el seno maxilar, vamos a tener también una rinosinusitis por culpa de la comunicación que hay. Y ahí es peor porque en la boca pues es polimicrobiano, tenemos toda clase de gérmenes. Vamos a ver acá. Tenemos que los virus son los agentes causales más frecuentes en la rinosinusitis. Sin embargo, cuando es por bacteria, son los mismos tres que hablamos en la otitis media aguda: el neumococo, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Pero los más frecuentes son los virus. ¿Ok? En los pacientes que están inmunocomprometidos, también los hongos, así como hablábamos al principio, tienen un papel importante como agentes causales de esta rinosinusitis de ellos. O en pacientes diabéticos, o en pacientes que tienen cualquiera de los factores que hablamos ahorita, desnutridos, personas con anemia, etcétera. Los hongos son oportunistas y pueden llegar a ser los causantes de esta rinosinusitis. Cuando es un hongo, no vale tratamiento médico, los hongos siempre toca operarlos. Hay signos en las tomografías que te hacen sospechar que puede ser un hongo, pero pues siempre toca estar como atento. Y en las odontógenas, así como les dije, como es por comunicación con la boca, es polimicrobiano. Tenemos también unos factores predisponentes para la rinosinusitis, como por ejemplo la humedad, como por ejemplo los tabaquistas, sean activos o sean pasivos, los cambios en el clima, nadar en aguas con cloro. Y tenemos, en cuanto al huésped, personas que tengan problemas odontológicos, personas con muchos cambios hormonales, los tabaquistas, los cocainómanos, también cualquier persona que su anatomía no permita un drenaje adecuado de las secreciones, ya sea porque tienes un espolón del septum nasal que te pega ahí,
unos cornetes muy grandes, o tienes pólipos, o tienes cualquier tipo de enfermedad también autoinmune, como por ejemplo la granulomatosis de Wegener, es una de las que más frecuentemente tiene muchos síntomas en otorrino y tienen rinosinusitis a repetición, son como tal factores predisponentes a tener en cuenta. En especial, con respecto al tabaquismo, se dice que más o menos el 53% de las personas que fuman son personas que todo el tiempo tienen rinosinusitis, porque la mucosa nunca termina de desinflamarse, o sea, todo el tiempo tienen la mucosa inflamada. Y lo mismo en los niños cuyos padres fuman porque son tabaquistas pasivos. Todo eso me afecta el microbioma, o sea, la flora de toda la barrera respiratoria y por ende también la función ciliar no me barre igual que si estuviera desinflamada. El diagnóstico de la rinosinusitis es un diagnóstico clínico, o sea, es un diagnóstico que ustedes no tienen por qué pedir tomografía para diagnosticar una rinosinusitis. Simplemente con los síntomas que te dice el paciente y con lo que tú ves en tu examen físico deberías ser capaz de decir: este paciente tiene rinosinusitis. El TAC solamente se pide en ciertas indicaciones que las vamos a ver también. Entonces, por lo general, hablamos de una complicación de un cuadro viral, o sea, lo que iba a ser simplemente una gripa, una rinofaringitis, que persistió más de 10 días y se fue empeorando y ya se me convirtió en una rinosinusitis. ¿Cuáles son los criterios clínicos de rinosinusitis? Se dividen en dos, mayores y menores. En mayores tenemos la rinorrea, tenemos la obstrucción o la congestión nasal, podemos tener presión o dolor facial, goteo postnasal y en algunos pacientes podemos tener hiposmia o anosmia. Y los menores es la tos, la fatiga, dolor maxilodental, oído tapado y dolor de cabeza. Cuando nosotros tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, hablamos de que el paciente tiene rinosinusitis. ¿Bien? En el examen físico, nosotros en la rinoscopia anterior, que eso lo pueden hacer ustedes en sus consultas, básicamente tienen que mirar la fosa nasal del paciente y se van a dar cuenta que la mucosa se ve un poquito más roja de lo normal, está hiperémica, podemos tener edema, podemos tener costras, podemos tener secreción mucopurulenta, que es lo que más nos va a hacer sospechar. Podemos llegar a tener pólipos, pero eso se ve más que todo cuando ya eso es un proceso crónico. Y también ahí vamos a detectar que el paciente puede tener alteraciones anatómicas como el tabique desviado, los cornetes hipertróficos, etc. Podemos hacer palpación de los puntos de los senos paranasales. Si el paciente cuando tú le palpas siente dolor, es un punto más como para considerar que puede llegar a tener rinosinusitis. Si tú le dices que eche la cabeza para adelante y siente pesada la cara, también. Así se ve por dentro la nariz. Aquí tenemos, este es el tabique, este es el cornete medio y este es el meato medio. Está todo lleno de una rinorrea purulenta, o sea que claramente el seno maxilar, que va a estar más acá, está lleno completamente de ese pus y está tratando de salir algo por ahí, pero no logra salir completamente. Y lo mismo acá de este lado, aquí no estamos viendo como tal el meato, simplemente estamos viendo la fosa nasal que está toda llena de un moco que se ve purulento. Antiguamente pedían mucho estas radiografías, mentonasoplaca y frontonasoplaca, o proyección de Waters y Cadwell. Realmente esto para rinosinusitis no sirve. Esto te sirve, por ejemplo, si el paciente tuvo una fractura o tú crees que tiene una fractura, un trauma, ahí te sirve pedirle una radiografía de estas o una radiografía de perfil también de huesos propios nasales. Pero de resto, si es para rinosinusitis, recuerda que el diagnóstico es clínico y si por algún motivo tienen que pedir una imagen, las radiografías no son lo ideal para ver esto. Hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos con esto. Sirve para fracturas. Entonces, ahora sí, ¿cuándo sí debemos pedir una tomografía de senos paranasales? Pregunta de examen. Cuando tenemos un paciente que tiene una mala evolución clínica, o sea, ya yo lo estoy tratando y no se me mejora con el tratamiento que yo estoy haciendo y cada vez al contrario va empeorando, pídele un TAC, de pronto es otra cosa, de pronto no tiene una rinosinusitis, sino que tiene un tumor que no están viendo, o tiene una complicación de la rinosinusitis y eso no lo permite terminar de avanzar con tratamiento convencional. O sea, hay que investigar por qué el paciente no se está mejorando.
Cuando tenemos recurrencias, ya el paciente te ha consultado muchas veces y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hazle un TAC, algo tiene que le está predisponiendo a que todo el tiempo haga rinosinusitis. Cuando sospechas que tiene una complicación, un paciente que aparte de la rinosinusitis viene y no puede mover el ojo, el ojo está rojo, le sale pus por el ojo, o tú lo ves que parece que tuviera una meningitis, tiene la boca rígida, o sea, cualquier cosa que tú sospeches que puede ser causado por esa rinosinusitis que tiene, pídele la tomografía porque puede ser que sí tenga una complicación. En todos los inmunocomprometidos que tengan rinosinusitis hay que pedirles el TAC. Si te están consultando en un hospital, no sé, ustedes ya son especialistas y los llaman de la UCI o los llaman de donde sea y les dicen este paciente está con fiebre permanente, tiene la nariz tapada, congestión, etc. Si es mientras está hospitalizado, pídanle el TAC también, porque cuando son intrahospitalarios, cuando son nosocomiales, tienden a ser gérmenes mucho más difíciles de erradicar. Entonces pídanle como para confirmar que sí es eso. Cuando ya lo vamos a operar, obviamente, porque nos sirve para planeación quirúrgica, o cuando estamos haciendo algún trabajo de investigación también. Entonces, ¿el tratamiento de la rinosinusitis cuál es? Bueno, depende. Depende qué tan severos sean los síntomas que tiene ese paciente. Se dice que la prescripción de antibióticos, o sea, una de las causas por las que más se prescribe antibióticos es la rinosinusitis. Se dice que es la quinta causa por la que más se prescriben antibióticos, siendo que muchas veces no era necesario porque se hubiese podido mejorar simplemente con lavados nasales y spray nasal de corticoides. El tratamiento sintomático debería ser la primera opción, no pensar en antibiótico enseguida, sino primero tratamiento sintomático. Y esto es importante porque justamente si uno prescribe más antibióticos de lo que necesita, puede llegar a generar resistencia y que ya después sea más difícil tratar la infección. Se dice que el 80% de los que son causados por Moraxella catarrhalis se curan solos sin antibiótico, el 50% de los hemófilos de influenza y el 20% del neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, uno puede darle chance, esperar primero con tratamiento sintomático, a ver cómo va. Obviamente que si no te mejora, ahí sí le tienes que dar el antibiótico. O si desde entrada ya tiene una sintomatología muy florida, o sea, un paciente que tiene síntomas severos, pues ahí sí tenemos que darle antibiótico. Así como dice acá, debe reservarse para pacientes que tengan fiebre alta, dolor facial moderado a severo, sobre todo si es unilateral, o que tú estés sospechando complicaciones. Nunca dar antibióticos si la rinosinusitis aguda es leve, o sea, como que apenas está comenzando, puede que se resuelva sola únicamente con los lavados y el spray nasal de corticoides. Entonces, cuando sí te toca dar el antibiótico, aquí sí, el antibiótico que tienes que dar es amoxiclavulánico de 1 gramo cada 12 horas de 10 a 14 días. ¿Bien? Para las personas que son alérgicas o que no consiguen el medicamento, lo que sea, levofloxacina es el siguiente escalón, o sea, es la segunda línea que podemos acudir. O si no, la eritromicina, así como en la otitis media aguda, todos los que son alérgicos a los betalactámicos, uno siempre piensa la primera opción, un macrolido, eritro, claritro, sin ningún problema. Aquí está lo que les decía, esto prácticamente en otorrino, esto sirve para todo, sirve para la nariz, sirve para los oídos, sirve para todo, es lo que más formulamos los otorrinos, que son los sprays nasales con corticoides, especialmente estos dos, fluticasona y mometasona, son los que más mandamos hoy en día. Antiguamente se mandaban otros, beclometasona, pero irritan más, son más viejos. Estos son los más modernos y se ha visto muy buenos resultados con ellos. O sea, a todo el mundo que medio tenga la nariz congestionada, tapada, mándele corticoide nasal. En caso de que el paciente, su severidad de los síntomas sea mucha y persista con cefalea, con obstrucción nasal, etc., se dice que pueden llegar a darse corticoides orales. Sin embargo, hay estudios que dicen que no hay mucha diferencia en los que tuviste que darle antibiótico entre los que recibieron y los que no recibieron corticoides. Sin embargo, en vida real, los pacientes que reciben corticoides por lo general suelen referirte una mejoría más rápida que los que no lo recibían.
La irrigación salina es simplemente lavados nasales con solución salina. Lo pueden hacer con jeringa de 20 centímetros con un suero normal o con un spray nasal que básicamente tiene lo mismo, tiene solución salina, pero existe solución salina isotónica y existe solución salina hipertónica. Cuando el paciente tiene una infección marcada, se prefiere la hipertónica por 2 semanas y ya después, si es por higiene de su nariz, si produce mucha mucosidad, una persona que todo el tiempo tiene rinitis y eso, puedes pasar a la ISO. Pero en el momento agudo, donde las secreciones son más espesas, donde está mucho más sintomático, va mejor la hipertónica. Entonces, en conclusión, el tratamiento de la rinosinusitis es amoxicilina con ácido clavulánico 14 días, spray nasal de corticoide cada 12 horas, puede ser por un mes, y la solución salina hipertónica cada 6 horas por 2 semanas. Ese es como el esquema que se le debe dar al paciente que tiene rinosinusitis aguda, pues con síntomas severos. Si no son severos, pueden quitarle la amoxicilina y le dan lo otro. Ahora viene la rinosinusitis crónica. Básicamente es lo mismo, pero que dura más de 12 semanas, como habíamos dicho. Esta se puede dividir en rinosinusitis con y rinosinusitis sin pólipos. Se dice que los pólipos nasales son un subconjunto de una gran esfera que es la rinosinusitis crónica. Aquí es importante que a todos los pacientes que ustedes sospechan que tienen rinosinusitis crónica le pregunten si tiene esta triada que se llama triada de Samter, que hoy en día en realidad le decimos es EREA, que es enfermedad respiratoria exacerbada por AINES o por aspirina, en donde el paciente por lo general es asmático, es intolerante a los AINES y tiene poliposis nasal. O sea, al paciente que tú le miras la nariz, le viste un pólipo, pregúntale de una vez si es alérgico a los AINES o si es asmático. Porque si tiene las tres cosas, va a ser un paciente que va a tener más recurrencia, va a tener tendencia a que todo el tiempo los pólipos le sigan saliendo, es un paciente que se puede llegar a complicar más, que necesita manejos más exhaustivos. Bien, se dice que la poliposis nasal es prevalente en el 4% de toda la población general, pero hasta en un 15% del que es asmático y hasta en un 60% de los que somos alérgicos a los AINES como yo. También se dice que más o menos del 0,5 al 4,5 de los pacientes que tienen pruebas epicutáneas positivas frente a alergenos pueden tener pólipos, pero realmente esta primera frase de acá es la que más se tienen que acordar, porque cambia mucho. O sea, en una persona normal solamente el 4% de 100 personas, 4 tienen pólipos y son personas que no son ni asmáticas ni alérgicas a nada, pero de 100 personas asmáticas, 15 tienen pólipos. Y de 100 personas que somos alérgicas a los AINES, 60 tienen pólipos. Entonces, se lo tienen que aprender. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes que tienen rinosinusitis crónica? Bueno, lo primero, como hablamos, es los síntomas y la historia clínica, preguntarles cómo esto impacta en su calidad de vida. Existen cuestionarios ya estandarizados a nivel internacional para esto. En otorrino usamos una escala que se llama SNOT 22. Son 22 preguntas de calidad de vida que tienen que ver con los síntomas rinosinusales del paciente, con los síntomas de sueño y con unos síntomas de la esfera mental para ver qué tanto se está afectando su vida por ello. Tenemos la endoscopia, la tomografía y los biomarcadores. Entonces, aquí otra vez de nuevo tenemos como los criterios que les mostré ahorita, los síntomas, que más de 2 síntomas que duren más de 12 semanas de estos que están aquí, donde obligatoriamente uno de estos dos tiene que estar presente, por eso tienen el asterisco, y además que nosotros podamos ver objetivamente que tiene los pólipos, que tiene rinorrea purulenta, que tiene edema de obstrucción, o que si tenemos una tomografía vemos que en la tomografía hay inflamación de la mucosa. Si cumplimos con eso, ya sabemos que el paciente tiene rinosinusitis crónica. ¿Qué son los pólipos? Me preguntarán algunos de ustedes. Los pólipos son estas formaciones que se ven acá, blanco, nacarada. Son redondeadas, húmedas, pueden ser chiquitas, pueden ser grandes, son inflamatorias. Básicamente es la misma mucosa nasal que de tanto tiempo estar inflamada se fue engrosando, se fue engrosando, se fue engrosando y eso se va llenando adentro como de agua y ¡pum!, se termina formando una bolita que es el pólipo. Bien.
Existe una clasificación que se llama clasificación de Johansen, que dependiendo qué tan abajo llegan los pólipos, se dice grado 1, grado 2 o grado 3. Esa era una clasificación antigua que se usaba como para hablar de la severidad de los síntomas, dependiendo qué tan abajo está. Hoy en día se usa más esta que les voy a poner acá, que es la NPS, que es de Nasal Polyp Score, en donde también, dependiendo qué tan abajo estén los pólipos, vamos a decir desde el 0 hasta el 4 qué grado de poliposis tiene el paciente, y se hace por cada fosa nasal. Entonces aquí tenemos fotos de cómo se ve en la nariz, y pues el esquema para el que no entienda las fotos. Aquí no hay, entonces obviamente 0. Aquí solamente está en el meato medio y no ha salido de ahí, no alcanza ni siquiera el borde inferior del cornete medio, que es este que está acá, es el 1. El 2 ya sobrepasó el borde inferior del cornete medio, ya sobrepasó el borde inferior del cornete medio, pero no llega a tocar nada del cornete inferior. Aquí en el 3 llega al borde inferior del cornete inferior, y en el 4 llegó al piso de la fosa nasal. Entonces nosotros ponemos fosa nasal derecha, por ejemplo, NPS 3, y fosa nasal izquierda, NPS 4, total 7. Eso nos va a hablar de la severidad que tiene eso, y después nos va a servir para justificar, por ejemplo, una prescripción que queramos hacer, que las EPS piden que esté todo fundamentado de por qué mandamos lo que mandamos. Esa es la parte endoscópica. Ahora viene la parte que tiene que ver con la tomografía. Cuando nosotros tenemos un paciente que le pedimos una tomografía y tiene una rinocinositis crónica, nosotros tenemos que evaluar, listo, aquí está ocupado todo el seno maxilar, tenemos el etmoides, tenemos el frontal, este lado está libre. Pero antes uno solamente ponía engrosamiento mucoso o ocupación de tal seno para objetivizar las cosas y realmente poder hablar en números qué tan severo es una enfermedad. También existe, así como existe el NPS para la endoscopia, existe una escala que se llama Lund-Mackay, que es para hablar de qué tan ocupados están esos senos paranasales. Entonces, nosotros ponemos un puntaje de 0 cuando el seno está normal, ponemos un puntaje de 1 cuando está opacificado, pero parcialmente. Por ejemplo, acá tiene todavía un pedacito de área aquí, el etmoides podría ser un 1. Y la opacificación total es un 2 como en el seno maxilar. Eso toca hacerlo para cada uno de los senos paranasales que tenemos. Así como dice aquí, maxilar de ambos lados, etmoides anterior de ambos lados, etmoides posterior de ambos lados, esfenoide de ambos lados y seno frontal de ambos lados. Y del complejo osteomiatal también tenemos que decir si está obstruido o no está obstruido, dependiendo de eso ponemos 0 o 2. Se supone que sumando todo eso, lo máximo que me puede dar cada lado es 12. O sea que si sumo los dos lados, un paciente que tenga panpoliposis, que es que todo completo está ocupado, tenemos un 24 de Lund-Mackay. Obviamente, entre más alto es el número, más severa es la enfermedad. Tenemos la clinimetría, que fue lo que les dije ahorita, la encuesta de calidad del SNOT 22, que la persona 22 pregunta a ver qué tanto le afecta su vida a la persona. También tenemos que evaluar el olfato. Aquí en Colombia tenemos una prueba, pero no está muy disponible, así como que en todos los consultorios, que es una prueba de olfato colombiana, que se le pasan varios olores al paciente de sustancias comunes que nosotros identificamos fácilmente, y la persona tiene que saber qué fragancia es la que está oliendo, o sea, poder reconocerlo, se le da un puntaje, dependiendo qué tantos aciertos tuvo. Uno habla si tiene normosmia, si tiene hiposmia leve, moderada, severa, o si tiene anosmia, que es cuando no huele nada. ¿Okay? Se hace por cada fosa nasal. Cuando no tenemos esos test de olfato, sea el de Colombia, sea el de Pensilvania, que es el más conocido, o el de Barcelona, podemos simplemente hacer una escala visual análoga de 0 a 10 y le preguntamos al paciente, de 0 a 10, siendo 10 que hueles todo y 10 que no hueles absolutamente nada, ¿qué número me das? Entonces lo pueden consignar también en la historia clínica. También existen los biomarcadores, que esto los vamos a pedir en esos pacientes que nosotros sospechamos que van a tener recidiva de la enfermedad porque tienen un perfil inflamatorio que se llama tipo 2, que casi siempre son los que hablamos que son asmáticos, que son alérgicos a los AINES, y que si uno no hace esto, lo más probable es que sean pacientes que recurrentemente tienen alguien y entran del quirófano
para recortarse y quitarse los pólipos, y vuelven y le salen y vuelven a entrar al quirófano, y vuelven, o sea, no enseguida, pero es una cosa que era lo que estaba sucediendo antes. Hoy en día, a raíz de esto que les estoy explicando, existe una terapia biológica que si el paciente me sale positivo para estos biomarcadores que les voy a explicar, puede llegar a ofrecerse ese tratamiento y se evita que estemos llevándolo todo el tiempo a quirófano. Entonces, ¿cuáles son los biomarcadores de la inflamación tipo 2? Son estos que están acá. La IgE total, que esa la podemos pedir cualquiera. IgE específicas, eso lo mide más que todo es el alergólogo. Bueno, cabe aclarar, esto es una enfermedad que es para verlo en forma multidisciplinaria. O sea, estos pacientes hay que verlo otorrino, alergología, neumología, a veces gastro porque pueden tener esofagitis eosinofílica, a veces psiquiatría porque les afecta tanto la calidad de vida que hay gente que tiene síntomas severos hasta de ideación suicida y cosas por el estilo. Entonces todo depende cómo esté, pero por lo menos las tres primeras, otorrino, alergología y neumo, tienen que ir sí o sí. Este de aquí es algo más que todo de alergología, pero hay que pedirlo. El hemograma se lo puede pedir cualquiera. Lo importante del hemograma es que tienen que poner con conteo de eosinófilos, porque a veces hay unos hemogramas que no los especifican. Tiene que estar especificado porque lo que yo quiero ver es si ese paciente tiene hipereosinofilia, que es uno de los factores que lo predispone a la formación de pólipos. Tenemos que también coger una muestra del pólipo, así como se manda a patología, preguntarle a la patóloga cuántos eosinófilos hay en ese pólipo que te estoy mandando. Entonces, dependiendo de lo que me salga, yo voy a saber si es más probable o menos probable que tenga inflamación tipo 2. La espirometría, más que todo para ver si tiene asma o no tiene asma, porque hay gente que no sabe que tiene asma. Sabe que se aprieta de vez en cuando y nunca le han hecho el diagnóstico. Podemos pedirle espirometría y de pronto hacemos un diagnóstico de asma. Y el feno, que no sé si ustedes saben qué es la fracción exhalada de óxido nítrico. Que eso habla de inflamación a nivel bronquial, eso lo hacen los alergólogos también, hay una relación en donde ellos saben, dependiendo, porque eso cambia también dependiendo del ambiente, de la zona donde estemos, no es lo mismo el feno en Barranquilla que el feno en Bogotá. Si sube cierta cantidad, hablamos de que la persona tiene más tendencia a la inflamación bronquial, pero eso pues lo maneja más que todo alergología. Entonces, en resumen, el paciente que ya le hicimos toda la historia clínica con sus síntomas, etcétera, tenemos que hacerle varias pruebas, por decirlo así. Entonces tenemos, primero que todo lo que tiene que ver con síntomas, con escalas de evaluación visual análoga, la calidad de vida, cómo está, todo eso hay que hacerlo, cómo está el olfato también de 0 a 10, o si tenemos las pruebas de olfatometría, hacer las pruebas de olfatometría, y también cómo está también la obstrucción nasal. Como segundo punto, la escala NPS, a ver qué tantos pólipos, hasta dónde llegan esos pólipos, tenemos que objetivizarlo en la historia clínica. Tercer punto, cómo está en la tomografía la escala de Lund-Mackey, qué tantos senos están opacificados, eso también me habla de qué tan severo es. Y como cuarto punto, los biomarcadores, que acá están unos valores que ustedes se tienen que aprender. Y es la IgE total, si me da más de 100, es un marcador positivo para inflamación tipo 2. Si el hemograma nos muestra unos eosinófilos que están más de 150, antes hablábamos de 250, pero este año lo bajaron a 150, ya con más de 150 hablamos de que el paciente tiene inflamación tipo 2 también. O si en el tejido hay más de 10 eosinófilos por campo de alto poder, también es marcador de inflamación tipo 2. Obviamente que si tiene un prick test o unas IgE específicas positivas, también te suman. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? Bueno, básicamente lo primero es el spray nasal con corticoide, que ya dijimos que eso es como transversal a todas las patologías que vamos a ver aquí. A todo el mundo se le manda spray nasal con corticoide, menos a los pacientes que sufren de glaucoma, que está contraindicado. Corticoide sistémico que les ayuda a la reducción del tamaño del pólipo, más no te los va a desaparecer. Si no se mejora con eso, la cirugía, que dependiendo de la extensión que tenga, será solamente abrir el maxilar o tocar abrir el frontal, todo depende de cómo esté esa tomografía, así será la cirugía que se va a hacer. O sea, la cirugía debe ser tan extensa como sea su enfermedad también. No tengo por qué abrir partes que están sanas, solamente lo que está enfermo. Si después de la cirugía sigue recidivando
O por ejemplo, el paciente tiene alguna patología que no le conviene operarse porque están en mayor riesgo si se opera que si no se opera. Siempre se deben hacer esos estudios que les dijimos de inflamación tipo 2 o perfilamiento, y si cumple con esos criterios, se puede mandar, lo último que se puede mandar es la terapia biológica, que en Colombia hoy en día solamente existen estos dos, dupilumab y mepolizumab, ¿ok? Pero tiene que estar completamente justificado en la historia, porque si no, la EPS no se lo va a dar. Son medicamentos de alto costo. Cada ampolla que se pone cada 15 días cuesta más de 3 millones de pesos, 2.800.000, algo así. Y es de por vida. Bueno, entonces, ¿cuándo operamos a los pacientes? Cuando no mejoraron con medicamentos, cuando la poliposis es completamente difusa, obstructiva, que no le da espacio de nada, cuando ya está complicado y tenemos un mucocele o un piocele, o sea, pus como tal aquí a nivel frontal. En todas las que sean por hongos, que yo les dije que esas siempre son de cirugía, esas no valen tratamiento médico, y aquellas que sospechemos complicaciones. Aquí está un esquema de lo que pasaba antes, y es que a todo el mundo se le mandan corticoides nasales, intranasales, en la irrigación nasal a todo el mundo. De pronto antes menos dosis y después más dosis, pero siempre es como transversal a todo el tratamiento. Si con eso no mejoraba, se le podía dar corticoide sistémico, fuera tomado o fuera inyectado, es como el segundo escalón. Y cuando estas dos cosas no eran suficientes, el paciente iba a cirugía, se mejoraba y volvíamos otra vez acá, porque no es que con la cirugía se cura, el paciente tiene que seguir usando igual el corticoide, los lavados, con la diferencia de que ahora ya tiene espacio por donde le pasa el medicamento y antes no tenía el espacio. Y vuelve a hacer lo mismo, y entonces volvían otra vez a cirugía de revisión, y otra vez terapia médica y otra vez cirugía de revisión, hasta que aparecieron estos biológicos, y en los pacientes que les salgan positivos sus marcadores, se les puede mandar el biológico. Bueno, acá están pacientes con rinocinositis crónica con poliposis nasal que tuvieron cirugía previa. Se sabe que el 80% residuaban en el primer año post cirugía, el 35% más o menos en 6 meses, y el 59,2% tuvo que volverse a operar. Entonces, si se dan cuenta, es una patología que tiende a ser recidivante, por más que tú hayas hecho una excelente cirugía, un excelente tratamiento previo. Es algo interno del paciente, de cómo su sistema inmune funciona, de cómo sus eosinófilos funcionan, y se van a seguir formando esos pólipos. Entonces, si eso pasa, tenemos entonces acá la indicación de la terapia biológica. Entonces, pacientes que tienen pólipos bilaterales y que ya se operaron, hay que cumplirse 3 criterios para poderle mandar el dupilumab o el mepolizumab. Que tenga evidencia de inflamación tipo 2, que son los marcadores que ya dijimos. Que tengan que estar poniéndole corticoides seguido, o que tenga contraindicación para ponérselos. Que en el SNOT 22, que es la encuesta de calidad de vida, tenga más de 40 puntos, ya nos habla de severidad y deterioro de su calidad. Que tenga pérdida del olfato, ya sea en la escala visual análoga que le hicimos, o si le conseguimos olfatometría también. O en aquellos que además sean asmáticos, si cumple con 3 criterios de estos y ya está operado, le podemos mandar el biológico. Si no está operado, tiene que cumplir con 4 criterios. Y acá esto más o menos es lo mismo, pero son guías diferentes. Esta guía es la EPO 2020 y Euforia, y esta es la guía Polina. Todas son europeas, que es donde empezaron con el uso de los biológicos y donde tienen más experiencia con esto. Entonces, mensajes para llevar a casa con respecto a esta charla. La rinocinositis crónica con pólipos nasales es una patología que es crónica y tiene su base sobre ese perfil inflamatorio que se llama tipo 2, ¿okay? Que tiene que ver con la hipereosinofilia que tienen esos pacientes. Se requiere un adecuado perfilamiento del paciente para poder indicar un manejo correcto. La clinimetría, que son todos los exámenes que vimos, es un apoyo invaluable y sirve para objetivizar el estado de la enfermedad, no solamente poner que el paciente tiene tal síntoma, sino con números escribir qué tan severo es cada uno de esos síntomas. Y las guías de manejo recomiendan perfilar adecuadamente el paciente para el biológico y poder también ver cómo ha sido la respuesta a ese biológico. ¿Hasta ahí tienen preguntas?